Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial dedicado al análisis ético del arte. Mi nombre es María José González y el día de hoy quiero compartirles una reflexión sobre una obra que, aunque es pequeña en tamaño, su significado es inmenso. El nombre de esta obra es La danza de la artista colombiana Débora Arango. Y primero que todo, quiero mencionar que este episodio hace parte de mi trabajo final de la Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción, donde exploramos cómo las obras de arte no solo representan la realidad de una comunidad, sino que la cuestionan, la denuncian y muchas veces buscan transformarla. Hoy quiero que me acompañen a mirar de cerca esta pintura que pone en escena el poder, la religión, la política, temas importantes como la muerte y todo esto envuelto en una alegoría aparentemente festiva. Bueno, en este caso quiero comenzar mencionando brevemente algunos de los detalles técnicos de la pintura. Primero, aclarando que la información sobre la obra la obtuve directamente del sitio oficial del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, la danza es una acuarela sobre papel de 56 por 38 centímetros y hace parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín y llegó allí en 1986 como una donación de la propia artista, lo que demuestra la intención de Arango de que estas imágenes circulen generando discusión e incomodidad dentro de la sociedad colombiana. Según el Museo de Arte Moderno de Medellín, para entender esta obra es clave recordar que en 1947 Arango viajó a México para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes y allí aprendió la técnica del fresco, ya que entró en contacto con varios muralistas como Orozco, Rivera y Siqueiros y conoció también la obra de José Guadalupe Posada, que es un artista famoso por sus calaveras y por su crítica sociopolítica mordaz. Lo que quiero que discutamos en primer lugar es qué se ve en la pintura. Una procesión de muerte y de poder. Entonces, en la pintura vemos un desfile donde la muerte es claramente la protagonista, ya que al centro hay un esqueleto vestido con una túnica roja, un color que históricamente representa al Partido Liberal Colombiano, y este esqueleto está siendo cargado como si fuera una figura sacra. Lleva también en la mano una especie de hoz, una referencia directa a la muerte como poder y como destino también. Y quienes lo cargan son 9 figuras esqueléticas con túnicas azules, el color que es asociado al Partido Conservador. Estas figuras llevan antorchas, camándulas y crucifijos, es decir, Arango está señalando una alianza directa entre la política, la religión y la muerte en un periodo de violencia nacional. Lo irónico aquí es que a pesar de este trasfondo simbólico, el desfile es alegre y festivo. Parece más bien como una danza macabra. Así que desde el primer vistazo, la obra ya está cargada de crítica, tensión y comentario social, lo cual no es casual, ni los colores, ni los objetos, ni la iconografía religiosa, y todo esto apunta a un país donde la violencia política se volvió cotidiana, se volvió un ritual y es casi celebrada. Ahora bien, me gustaría hablar un poco más del contexto histórico y social en el que surge esta obra. Estamos hablando de una Colombia en los años 40, un país profundamente conservador, influenciado por la Iglesia Católica y atravesando conflictos políticos que terminaban en episodios de violencia muy cruel. Claramente, ser mujer artista en este contexto ya era desafiante. Ahora, ser una mujer que no solo pintaba cuerpos, sino critica socialmente estas dinámicas tan macabras, era prácticamente un acto revolucionario. Arango fue censurada, señalada, prohibida en exposiciones y discutida públicamente
pero aún así ella persistió y la obra que analizamos hoy es una muestra perfecta de esa perseverancia crítica que ella tenía. Bueno, en torno a esta obra encontramos varios actores que se cruzan ética y políticamente. Primero tenemos al artista que asume una postura ética de denuncia usando el arte como herramienta de verdad incómoda. Luego tenemos a la iglesia y la élite política, representadas en la obra misma como figuras esqueléticas que participan en esta danza de la muerte. En tercer lugar, tenemos al público, dividido entre quienes la censuraron por inmoral y quienes la reconocieron por su trabajo pionero. En cuarto lugar, tenemos a las víctimas reales de la violencia política en Colombia, representadas simbólicamente por la presencia misma de la muerte. Bueno, ahora me gustaría hablar sobre los dilemas éticos que son presentados en la danza y quiero detenerme en algunos de los más importantes. El primero es si puede la muerte volverse un espectáculo. En este caso, Arango usa la ironía para mostrar cómo la muerte se ritualizó en la política colombiana, lo cual plantea una pregunta ética clave y es si denunciar visualmente un horror lo banaliza o lo visibiliza. En este caso, Arango parece mostrar que la sociedad ya lo había banalizado y ella simplemente lo revela. El segundo es la relación que existe entre la política, la religión y la violencia. Esta obra señala directamente a estos actores institucionales, entonces es ético representarlos como cómplices de la muerte. Igual en este caso, Arango asume ese riesgo apostando por la verdad histórica y la memoria crítica. Y el tercero es la influencia artística contra la apropiación. Tomar estos elementos visuales de Posada no es una copia, sino es un diálogo ético con la tradición crítica latinoamericana, en la que Arango retoma el lenguaje de las calaveras para hablar de la misma violencia colombiana. También me gustaría tener en cuenta qué discursos se privilegian y cuáles son los que se silencian en esta obra. En la obra se privilegia claramente un discurso de denuncia, que es un reclamo contra la instrumentalización política de la muerte en el país, pero también deja algunas preguntas, como no vemos a las víctimas civiles, los campesinos o los cuerpos reales de la violencia bipartidista, sino la crítica se concentra en las élites que son poderosas, que son obviamente las causantes de esta violencia, pero es importante reconocer que la obra en cierta forma es parcial. Bueno, ya para terminar, quiero hablar sobre mi postura sobre la obra. Para mí, esta obra es éticamente necesaria. Es una obra que no estetiza el sufrimiento, sino que lo denuncia. En este caso, no estamos hablando de un embellecimiento de la violencia, sino que ella muestra la violencia como algo grotesco y teatral, y la artista claramente entiende el arte como un espacio político y ético y ella lo asume con valentía a pesar del contexto histórico y social en el que se encontraba. Arango usa la muerte de una forma que no es morbosa sino crítica, y los colores que utiliza en la acuarela no son decorativos, sino son simbólicos y cada elemento funciona como una alerta al espectador. Creo que el mayor aporte ético de esta obra es su capacidad de revelar las alianzas entre el poder, la religión y la violencia, algo que sigue siendo muy pertinente hasta el día de hoy en Colombia. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido ético sobre la danza del artista Débora Arango, una obra que puede parecer pequeña en tamaño, pero es monumental en su significado y el significado que carga para la sociedad colombiana. También es un recordatorio de que el arte no solo
debe decorar, sino debe incomodar y cuestionar la realidad en la que vivimos.